Ya hacía mucho que no los veía. Parece que Luis adivinó el tema que íbamos a tratar hoy. ¿Dónde está Luis? Eres brujo, Luis. Gracias. Los miércoles hemos estado viendo este tema de la oración y vamos a agregar algo hoy. Busquen Lucas 11. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Tal vez los discípulos estaban no muy lejos, estaban viendo cómo oraba él, el fervor, el entusiasmo, el deseo con el que estaba orando, y por eso le dijeron esto: enséñanos a orar. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la oración conocida como el Padre Nuestro. Fue dada esta oración en respuesta a la a la petición que le hicieron de enséñanos a orar. Y una de las partes del Padre Nuestro es ya al final del versículo 2, donde dice: hágase tu voluntad. No vamos a ver todo el Padre Nuestro, nada más esta frase: hágase tu voluntad. Quien aprende a decir estas palabras, hágase tu voluntad, desde el fondo de su corazón ya aprendió a orar. Aún si falla un poco en alguno de estos puntos del Padre Nuestro, si es sincero en esta petición, hágase tu voluntad, esa persona ya aprendió a orar. ¿Saben por qué? Porque en el fondo un inconverso no quiere hacer la voluntad de Dios, ni quiere conocerla, ni quiere hacerla, ni puede hacerla. Entonces, cuando quiere hacer la voluntad de Dios, ahí vemos que ya hubo un cambio. ¿Se acuerdan que Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco? Se le apareció Jesús, vio una luz deslumbrante, cayó de su caballo, y ¿recuerdan lo que le dijo a Jesús? Señor, ¿qué quieres que haga? Yo iba a matar cristianos, pero ahora estoy entendiendo que estoy haciendo mal. Entonces dime tú, ¿qué quieres que haga? Cuando Saulo de Tarso dijo esas palabras, ya Dios había obrado en él. Vean cómo de un momento a otro ocurre el nuevo nacimiento. Cuando Saulo de Tarso dijo: hágase tu voluntad, él ya había nacido de nuevo. Yo les comentaba el miércoles pasado que muchos creen que oran, pero oran consigo mismos. Sienten que Dios los oye, pero no los oye. Vimos el miércoles pasado una definición que dio John Gill, famoso teólogo inglés que fue pastor en esa misma iglesia donde Spurgeon llegó a ser pastor,
que dice así: la oración es la comunicación con Dios, 1, en el nombre de Cristo, 2, mediante la ayuda del Espíritu Santo, 3, por medio de la fe, 4, para pedir las cosas necesarias, 5, para la gloria de Dios. La oración no es tan sencillo como parece, porque si no tiene estos elementos, entonces será una oración coja. No funcionará. La oración verdadera, y digo verdadera porque hay oración falsa, presupone que el que ora tiene un cierto conocimiento del Dios verdadero. Digamos, no un conocimiento exhaustivo, porque en realidad nadie lo tiene, pero sí un cierto conocimiento. Muchos oran, pero a dioses imaginarios, a dioses que se han inventado en su mente. Cristo le dijo a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Los samaritanos se hicieron sus propios ídolos, sus propios dioses. Ya no querían venir a Judá, ya no querían venir a Jerusalén. Entonces ellos adoraban a sus propios dioses. ¿Y qué le dijo Cristo a la samaritana? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Creen que están orando, creen que están adorando, pero son unos ignorantes. La oración verdadera incluye la adoración. Tú no vas a poder orar si no adoras a Dios, si no lo amas, si no tienes el deseo de hacer su voluntad, de servirle. La oración verdadera presupone que el que ora tiene cierto conocimiento de la persona y de la obra de Cristo. Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, todos aquellos que dudan que Cristo sea Dios, todos aquellos que dudan que la Biblia sea la palabra de Dios, no pueden orar. Los musulmanes, los budistas, millones de testigos de Jehová no pueden orar. Creen que oran, pero Dios no los escucha. La oración, nuestra oración es aceptada en base a los méritos de Cristo. Nuestra oración no es aceptada porque estemos 1 hora o 2 de rodillas, o porque digamos palabras muy bonitas. Nuestra oración es aceptada por lo que Cristo hizo, por sus méritos, por su obediencia perfecta, por su justicia. La oración es una comunicación entre dos personas, entre Dios y nosotros. Dios es una persona. Dios siente, Dios piensa, Dios tiene una voluntad. No es una teoría. Un amigo me dijo hace muchos años, estaba yo platicando con él y yo estaba recargado en la pared junto a mi bicicleta, y me dijo: mira, Moisés, si tú oras a tu bicicleta, Dios te oye. Le digo: oye, yo a mi bicicleta la desbarato. ¿Cómo es que Dios me oye si oro a mi bicicleta? Y me dice: es que el asunto no es a quién oras, dice. El asunto es que tú ores. Vean, eso es falso. Eso es falso. Los budistas oran mucho, oran más que nosotros, pero Dios no los escucha. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios verdadero. Los aztecas oraban a Tlaloc, una piedra. ¿Dios los oía? Bueno, sí los oía cuando oraban, pero no les hacía caso. Es más, déjenme decirles esto: muchos pueden orar al Dios verdadero y pedir lo que piden en el nombre de Cristo y Dios no los escucha. ¿Pero por qué? Si están orando al Dios verdadero y lo que piden, lo piden en el nombre de Cristo, ¿por qué no los escucha? Si no andan en obediencia. Si andan en pecado, de nada sirve que oren en el nombre de Cristo. Vean Juan, capítulo 9. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ven, sí los oye, pero si andan en pecado no los atiende. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vean, esta es buena teología. Es buena teología, aunque lo dijo
un ciego de nacimiento que apenas en ese momento estaba conociendo a Dios. Si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cómo sabemos que una persona es temerosa de Dios? Si hace su voluntad. ¿Por qué? ¿De qué serviría que dijera ser temerosa de Dios, que crea que Dios existe, si no hace su voluntad? Una persona que conoce la voluntad de Dios y no la hace, Dios no la escucha. Si sabe lo que tiene que hacer, no estoy diciendo que lo haga de manera perfecta, porque si eso fuera así, entonces tendríamos que ser perfectos para que Dios nos escuchara. No, no es necesario. Simplemente se requiere que haya una sinceridad, un verdadero deseo de conocer su voluntad y de ponerla por obra para que Dios nos escuche. De otra manera, no nos va a escuchar. Oramos pidiéndole a Dios no que haga nuestra voluntad. Cuando oramos nos estamos poniendo en sus manos, disponiendo nuestro corazón para hacer lo que Él nos diga. Él no se va a someter a nosotros. Nosotros debemos someternos a Él. No le vamos a insistir a que haga nuestra voluntad. No le vamos a hacer un berrinche para que nos dé lo que queremos. Para que podamos orar como se debe, debemos creer primeramente que somos justificados por la fe. Esta doctrina, la justificación por la fe, es una doctrina crucial. Una persona que no entiende esa doctrina no es salva. No un conocimiento perfecto, un conocimiento básico, elemental. Si ustedes no entienden lo que es la justificación por la fe, ustedes no pueden orar, ni son salvos tampoco. Necesitamos ser justificados. ¿Por qué? Porque somos culpables. Si fuéramos inocentes, no necesitaríamos ser justificados. Necesitamos ser justificados porque somos culpables de un Dios santo. ¿Y cómo somos justificados? Si somos pecadores, somos justificados creyendo en Cristo, creyendo que Él murió en nuestro lugar, que Él sufrió lo que nosotros merecíamos. Somos justificados creyendo en Cristo, confiando en Cristo, y entonces Dios nos da su justicia. Entonces somos justos, Dios nos declara justos por lo que Cristo hizo, no por lo que somos nosotros, no por nuestros méritos. Somos justificados nada más por creer en Él, no por nuestras obras. Aquí las obras no tienen que ver, las obras vienen después de la justificación. Muchas veces hemos dicho que somos justificados en base a la justicia de Cristo. Yo no me canso de decir eso. Yo no me canso de meditar en esto y espero que no se cansen tampoco ustedes. Dios nos acepta, Dios nos recibe ante el trono de la gracia en base a lo que Él es. Aunque nuestras oraciones sean muy trémulas, aunque sean pequeñas, si salen del fondo de nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo, aunque nuestras oraciones sean defectuosas, Dios las endereza y las acepta, las recibe, no por nosotros, sino por Cristo. Dios recibe nuestras oraciones no porque seamos justos, sino porque Cristo es justo. Dios odia el pecado. Dios odia a los pecadores. Pero nos oye por lo que Cristo hizo. Aún después de ser convertidos, seguimos siendo pecadores. Pero Dios nos escucha por Cristo. Y los que no entienden esto, que les acabo de decir, no pueden orar. Cristo hizo posible que tuviéramos acceso al trono de la gracia. ¿Es un trono de gracia? Gracias a Cristo. Hay gracia gracias a Él. Se presupone también, cuando vamos a orar, que tenemos una buena relación con Dios. Dice David en un salmo: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si tú te pasas 2 horas de rodillas, pero andas en malos caminos, andas en malos pasos, Dios no te escucha. Dices que eres creyente, ¿le pegas a tu mujer? Dices que eres cristiana, ¿le faltas al respeto a tu marido? Dios no te escucha. Es lo que dice Pedro. Sin ser justificados, sin ser perdonados,
no podemos tener una buena relación con Dios. Y es por eso que Dios no escucha a los pecadores. Nadie tiene una buena relación con Dios portándose bien. Muchos creen que Dios los escucha porque tienen una religión, porque se bautizaron. No. Muchas personas que tienen una religión y que fueron bautizados, Dios no los escucha. Entonces, podemos decir sin temor a equivocarnos que Dios no escucha millones de oraciones, no hace caso de ellas. Los musulmanes oran a Alá en el nombre de Mahoma. Pobres musulmanes, cuando lleguen allá al día del juicio, le van a decir, pero es que Mahoma nos metió el hombro. Va a decir Dios, ¿quién es Mahoma? La oración verdadera está basada en nuestra teología, o sea, en el conocimiento que tenemos del Dios verdadero. El que más conoce a Dios, el que más conoce su palabra, es el que mejor puede orar. Un recién convertido tal vez no ore como se debe. Un recién convertido tal vez pida cosas que Dios no ha prometido dar. Antes de ser convertido, Saulo de Tarso oraba mucho, daba diezmo, ayunaba, ofrendaba como buen fariseo que era, pero Dios no lo escuchaba. Cuando Saulo de Tarso oraba, oraba siendo enemigo de Dios. Todos aquellos que no se someten a Dios, que no quieren obedecerle, aunque oren, son enemigos de Dios. Dios no los escucha. Incluso podríamos decir, si alguno de ustedes odia a un creyente, Dios no los escucha. Si alguno de ustedes odia a su pareja, Dios no los escucha. Mujeres que están aquí, si odian a su marido, aunque oren, Dios no las escucha. Vimos el miércoles pasado que Dios contesta nuestras oraciones, pero no de manera milagrosa. Desde Moisés hasta Elías, ¿saben ustedes cuántos años pasaron? 600. De Moisés a Elías. Y en ese tiempo no hubo ningún milagro. Después, desde Elías hasta Cristo, pasaron 800 años. Tampoco hubo ningún milagro. Entonces no debemos estar esperando que haya milagros. Habrá milagros si Dios quiere. Dios puede hacer milagros. No limitamos a Dios. Fue todopoderoso antes y puede hacer milagros ahora, si quiere. Pero no vamos a estar esperando que Dios nos conteste de esa manera. Dios nos contesta en base a su providencia. Dios controla todo lo que acontece para contestar nuestras oraciones. Creyentes, yo les comentaba que no tenían que comer y de repente Dios les llevó una despensa, les llevó un taco, un hermano que les llevó dinero, alguien que les dio trabajo. De repente Dios nos contesta y quedamos admirados porque pues es la mano de Dios. Dios actúa incluso a veces en cosas que parecen insignificantes, pero su mano está ahí detrás de eso. Otra cosa, quien no cree en la soberanía de Dios no puede orar. Vean la importancia de esta doctrina. Dios es soberano. Como soberano que es, nos ordena orar. Y como Él es nuestro soberano, tenemos la obligación de orar. Dios nos manda a orar, no que sintamos ganas de orar. No, Dios nos ordena orar. Es una orden. Ay, Señor, es que no tengo ganas. Yo no te pregunté que si tenías ganas o no. Tú tienes que orar. No nos deja nuestra elección si vamos a orar o no. No, si lo hubiera dejado a nuestra elección, no, pues yo preferiría a lo mejor pasarme las horas viendo las noticias, la televisión. No, Dios nos ordena orar. Y su soberanía está por encima de las cosas grandes, pero también de las cosas pequeñas. Su soberanía estuvo sobre nosotros y sobre este mundo en el pasado, y lo está en el presente, y lo estará también en el futuro. Y vean otra cosa, en su soberanía nos toma en cuenta a nosotros. Después de que somos convertidos, pero no solamente a nosotros, también a nuestros hijos. No estoy diciéndoles
que es seguro que nuestros hijos lleguen a ser salvos. Pero si nosotros somos obedientes a Dios y estamos orando por nuestros hijos, Dios obrará en la vida de nuestros hijos de una manera u otra para que nosotros seamos bendecidos, aun si ellos no llegan a ser salvos. ¿Qué quiero decir con estos? Vean, hay veces que tenemos luchas con un hijo muy rebelde, muy desobediente, borracho, drogadicto, etc. Y tal vez pasen años y estamos rogando por ese hijo y ese hijo no se salva. Pero saben una cosa, si él no se salva, si su corazón no se ablanda, el nuestro sí. Entonces, Dios, aunque no salve a nuestro hijo, está obrando en nosotros a través de la rebeldía de nuestro hijo. Es increíble eso, es maravilloso. Dios controla cada detalle de nuestras vidas y cada detalle de la vida de nuestros hijos, porque estamos orando por ellos. Si Dios no controlara cada detalle de nuestras vidas, entonces ¿quién la controla? ¿La casualidad? ¿El diablo? Es Dios el que está detrás de todo lo que nos acontece. Su soberanía es crucial en este asunto de nuestras oraciones. Su carácter moral. Él es bueno, Él es santo, Él es justo, Él no comete errores. Sus mandamientos nos dicen claramente que Él es santo, Él es justo, Él no puede hacer nada indebido. Dios no hace nada incorrecto. Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Él tiene derecho sobre nosotros, sobre nuestras vidas, para darnos órdenes. Él tiene planes, tiene propósitos en todo lo que acontece en el mundo, lo que está pasando en el Medio Oriente, entre los palestinos e Israel, entre los ucranianos y los rusos. Dios está detrás de todo eso. Pero lo más importante para nosotros es que tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo. Si Dios no tuviera planes para nosotros, ¿saben qué? La vida no tendría sentido. La vida no tiene sentido para los inconversos. Los inconversos viven como animalitos. ¿Cómo viven los animales? Pues que nacen, crecen, se desarrollan y se mueren, como los animalitos. Ellos no quieren saber nada de Dios. Por eso es que no le encuentran sentido a la vida. Pero para nosotros la vida, todo lo que acontece en nuestra vida tiene sentido. Dios tiene planes para nosotros. Si no tuviera planes para nosotros, entonces todo lo que Él hace para nosotros sería incongruente. Sería un Dios voluble, un Dios que dice una cosa un día y al día siguiente cambia de opinión. Pero vean, Él es inmutable y su palabra también. No podríamos confiar en un Dios así, un Dios que es voluble y que es cambiante. Nosotros tenemos que cambiar, pero Dios no tiene que cambiar. Él está bien como está. Nosotros no estamos bien como estamos. ¿Saben ustedes por qué vienen al culto? Porque ustedes no están bien como están. No estamos como debemos estar. Entonces, para eso venimos, para pedirle a Dios que nos muestre su voluntad y que nos capacite para ponerla en práctica. Entonces, cuando oramos, no oramos para que Dios cambie de opinión. No, Él no va a cambiar de opinión. Dios tiene una voluntad fija, predeterminada, predestinada para cada creyente. ¿Por qué a veces Dios nos dice que sí y a veces nos dice que no? ¿Por qué a veces nos contesta pronto y por qué a veces tarda en contestarnos? Hay veces que Dios contesta la oración de un creyente después de 10 años, de 15, de 20. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo y a Sara. A partir de ahí, Abraham y Sara estarían orando por el hijo. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios le dijo a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo hasta que nació? ¿Saben ustedes cuántos años pasaron? 25. 25 años orando para que naciera Isaac.
Dios le dio sueños a José. José el soñador. Tendría 15, 16, 17 años. ¿Saben cuántos años tenía cuando Jacob y sus hijos, sus otros hermanos de José, llegaron a Egipto? ¿Se acuerdan que los conoció y los abrazó y se puso a llorar? ¿Saben cuántos años pasaron? 26. Desde que lo vendieron hasta que ya era el segundo de Faraón. 26 años. No nos desanimemos entonces de estar orando por nuestros seres queridos. Dios quiere que busquemos guía, que busquemos iluminación, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé paciencia. Entonces, si le pedimos a Dios, hágase tu voluntad, es porque Él tiene una voluntad. Si le pedimos que nos guíe, es porque quiere guiarnos. No queremos andar por nuestros propios caminos, no queremos andar por los de Él. ¿Saben una cosa? Si nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, estamos en peligro. Debemos llegar a ese punto, que nuestra voluntad sea la de Él. Pero no en teoría, sino de hecho y que la hagamos. Cristo hablaba de los que hacían vanas repeticiones. Los que hacen vanas repeticiones, cuando están orando, creen que Dios puede cambiar de opinión. Si le insistimos a Dios a que nos dé algo, ¿nos lo dará en base a nuestra insistencia? Señor, tú tienes que darme esto, ¿que no ves que lo necesito? Me lo tienes que dar. No es así. Hay padres que le dicen que no a sus hijos, pero luego sus hijos les insisten y cambian de opinión. Pero Dios no es así. Dios no cambia de opinión. Si nos dice que no, pues no. Ya olvídalo. No discutas. Hay algunos que creen que si Dios no les da lo que le piden, orando 1 hora, pues voy a orar 2, a ver si sí me da lo que le pido. O tal vez me ponga a ayunar, a ver si le doblo la manita para que me dé lo que le estoy pidiendo. Esa es brujería. Brujería religiosa. Hay algunos que hacen mandas y se van de rodillas a la basílica. Dice, no, si voy caminando, no me da lo que le pido. Pero si me voy de rodillas y sale sangre de mis rodillas, a lo mejor sí me da lo que le pido. Hay unos que se van descalzos en una peregrinación, desde la glorieta de Peralvillo hasta la basílica. ¿Cuántos kilómetros habrá? Unos 2, ¿no? Me imagino. Pues aunque se vayan descalzos hasta Chalma, aunque se vayan a bailar a Chalma, Dios no les va a dar nada. O a lo mejor sí les da lo que le piden, para su mal y no para su bien. Hay muchos católicos que han ido a Chalma a buscar un milagro y Dios se los ha hecho. ¿En serio? Dios ha hecho milagros a esas personas, a muchos, para su mal. Esas personas ya para que sean salvas, no hombre, pues ¿cuándo? Ya son adoradores del Señor de Chalma. La oración no cambia a Dios, no tiene que cambiar. El ayuno tampoco. Él no se va a impresionar por muchos ayunos que hagamos. ¿Saben qué es lo que hacen la oración y el ayuno? Nos preparan para recibir las bendiciones que Dios quiere darnos. Nos preparan para conocer la voluntad de Dios y para hacerla. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Las respuestas a nuestras oraciones tienen que ver con la soberanía de Dios y no con nuestra insistencia. Cristo nos dice en el texto que leímos, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y debemos decir, en la tierra y en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi pareja. Y si no oramos así, Dios no nos escucha. Y si oramos así, dice el apóstol Juan, que ya tenemos lo que pedimos. No dice que lo tendremos, no dice, ya lo tenemos, garantizado. Vean Romanos capítulo 12.
Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí empieza la aplicación práctica de Romanos. Por eso dice, así que. O sea, en vista de ya todo lo que les dije, en vista de que entienden que hay elección, en vista de que ya saben que hay predestinación, en vista de que saben que somos salvos por la gracia, en vista de que ya son receptores de la misericordia de Dios, dice, os ruego por las misericordias de Dios que Dios ha tenido para con ustedes, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los fariseos, los judíos antiguos, sacrificaban animales. Dicen, no, ustedes ya no van a sacrificar animales, ustedes deben sacrificar sus propios cuerpos. Un sacrificio vivo, entréguense en cuerpo y alma a Cristo. Agradable a Dios, dice, que es vuestro culto racional. Esta palabra racional se traduce en otras versiones como culto razonable. O sea, si ya Cristo se sacrificó por mí, ahora yo debo de sacrificarme por Él. Y luego dice en el 2, no os conforméis a este siglo, no se dejen moldear por este mundo, por esta época, por la gente de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ese entendimiento viejo que tenían de antes debe ser renovado para que aprendamos a pensar como cristianos. ¿Para qué? Vamos a renovar nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean, conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no es fácil. Aquí está diciendo que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí? O sea, no es algo automático que ya vamos a conocer. Debemos comprobar por experiencia cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Porque Dios puede tener una buena voluntad para Víctor, otra para Enrique, otra para Gerardo y otra para mí. Cada quien debe de comprobar por experiencia cuál es la buena voluntad de Dios para él. Agradable y perfecta. Si es agradable a Dios, será agradable para mí. Él estará satisfecho y yo también. En cambio, si no hago la voluntad de Dios, andaré rebotando. Estaré intranquilo, inquieto, molesto. Sentiré como que tal vez Dios no me escucha. Un creyente que no hace la voluntad de Dios, es posible que no se lleve bien con los que lo rodean. ¿Se acuerdan que una vez vimos ese tema de que si no tenemos una buena relación con Dios, no podremos tener una buena relación con nadie? El hecho de que Dios es soberano no debiera desanimarnos, más bien, al contrario. Dios salva a los que quiere. Este es un tema que ustedes conocen bien. Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios salva a los que quiere. Él es soberano. Pero está escrito que Él salva a los que le buscan de todo corazón. Entonces, si como soberano ha dado una promesa así, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, eso debiera estimularnos para que le buscáramos de todo corazón. Entonces, si le busco de todo corazón, lo voy a encontrar. Hay algunos que oyen acerca de que Dios es soberano y de que salva a los que Él quiere, y se enojan, algunos hasta se enfurecen. Al hombre por naturaleza no le gusta esta doctrina de la soberanía de Dios, pero vean, en sí, los hombres no se oponen a la predestinación. Los hombres se oponen, ¿sabe a qué? A la predestinación divina. O sea, ellos quisieran predestinar las cosas. Los hombres no quisieran que Dios tuviera el control. Ellos quisieran tenerlo. Los hombres no quieren que Dios sea soberano. Pero en sí no se oponen a la soberanía. Ellos quieren ser soberanos. Ese es el problema. En lugar de que quisieran que Dios hiciera su voluntad, ellos quieren hacer la suya propia. Ese es el problema. Quieren tener el control,
Quieren manipular a Dios, quieren controlarlo. Hemos visto en alguna ocasión el tema de los decretos de Dios. Dios decretó todo lo que acontece. Dios decretó cuándo naceríamos. ¿En qué circunstancia naceríamos? Si naceríamos pobres o ricos. Hay niños que nacen ricos ya. Hay niños que nacen pobres y toda su vida son pobres. ¿Quién decidió eso? Nosotros no. Eso lo decidió Dios. Dios decidió quiénes serían nuestros padres. Dios decidió cuál sería nuestra pareja. Aunque nosotros la escogimos, Dios quiso que la escogiéramos, permitió que la escogiéramos, permitió que nuestra pareja nos dijera que sí, cuando pudo habernos dicho que no. Dios decretó quiénes serían nuestros padres. Nosotros no escogimos a nuestros padres, Dios los escogió para nosotros. ¿No nos gusta cómo son nuestros padres? Ese es nuestro problema, ¿no? Tal vez a nosotros nos gustaría ser los arquitectos de nuestro propio destino, pero vean, en un sentido, humanamente hablando, el hombre es el arquitecto de su propio destino. ¿Sí? Lo que siembras cosechas, eso lo dice cualquiera. Pero vean, nuestro destino eterno, nosotros no somos los arquitectos de eso. El que tiene nuestro destino en sus manos es Dios. Y Él decidió nuestro destino desde antes que naciéramos. ¡Wow! Acuérdense, cuando un niño nace en este mundo, Dios ya sabe si ese niño va a nacer en el cielo, va a terminar en el cielo o en el infierno. Él ya sabe. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos qué va a ser de nosotros mañana, ni de nuestros hijos, pero Dios sí. Dios sabía que muchos acapulqueños, muchos ucranianos, muchos palestinos, muchos israelíes morirían prematuramente. ¿Cuántos palestinos han muerto en esta guerra? El otro día iban 25,000. Yo creo que llevan como 26, 27, no sé. ¿Cuántos han muerto prematuramente? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos hombres de 20, 30, 35 años? Dios quiso que murieran prematuramente. Si Dios decretó que murieran, ¿era posible que no murieran? Nada acontece sin la voluntad de Dios. Los hombres hacen planes para progresar económicamente. ¿Es malo que deseemos progresar económicamente? No, está bien. Pero progresaremos si Dios lo permite. Hay personas que todo lo que hacen les sale bien. Y hay personas que todo lo que hacen les sale mal. Deberíamos orar y decirle a Dios, Señor, me gustaría tener dinero. Pero si tú ves que el dinero me aleja de ti, mejor no me lo des. Debiéramos orar, Señor, me gustaría tener una pareja. Pero si mi pareja, la que me vayas a dar, me va a alejar de ti, mejor no me la des. ¿Son capaces ustedes de orar de esa manera? Esas personas que leen las cartas, que leen el tarot, la bola de cristal, pretenden saber cosas ocultas. Los que se meten de lleno a los horóscopos. ¿Por qué? Ellos quisieran tener el futuro en sus manos. Vean, el futuro está en las manos de Dios. Esos adivinos que dicen que te dicen tu destino, no conocen ni su propio destino. Les dije de una gitana que llegó un día cuando tenía yo la peluquería. No tenía clientela, estaba leyendo mi Biblia. Estaba yo ahí sentado. Y que se asoma la gitana por la puerta, llevaba su vestido largo, llevaba sus arracadas y su vestido todo floreado. Y me dice, si me das tanto, no me acuerdo cuánto me dijo, si me das tanto, te leo tu suerte. Te digo tu suerte. ¿Y qué creen que le contesté yo? Le digo, este libro me dice cuál va a ser tu suerte. Eso es lo que yo le contesté. Dice, esa es la Biblia. Y que da la media vuelta y se va. Pobre gente. Quieren conocer su destino. ¿Para qué querríamos conocer nuestro destino?
Dios ha predestinado lo que va a ser de mí. Dios sabe cuándo voy a morir y de qué, en qué circunstancias. ¿Qué tengo yo que estar investigando eso? Él sabe lo que me conviene, lo que tiene que darme. Él tiene el control, pero muchos no quisieran que Dios lo tuviera. Quisieran tenerlo ellos. ¿Y saben por qué? Porque no confían en Dios. No, es que si Dios tiene el control, pues, ¿qué ir a hacer de mi vida? Preferiría tenerlo yo. Si nosotros tenemos el control de nuestras vidas, no, me olvídense. ¿Cuántas veces hemos metido la pata? Cuando oramos, se supone que queremos someternos a Dios. Sería absurdo pretender que Él se sometiera a nosotros. Hermanos, la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Nuestra propia voluntad no nos conviene. Nos entregamos a Dios para que guíe nuestros pasos. Y si Él guía nuestros pasos, Él debe ir adelante, nosotros atrás. Los niños necios quisieran ir adelante y su papá atrás. No, hijo, agárrate de la mano de tu papá, deja que Él vaya adelante. Todos aquellos que quieren hacer su propia voluntad, ¿saben qué? Van a acabar mal. ¿Qué pasó con Adán y Eva? En lugar de hacer la voluntad de Dios, quisieron hacer su propia voluntad y la del diablo y todo lo echaron a perder. ¿Por qué? Porque no quisieron confiar en Dios. Prefirieron confiar en sí mismos y en el diablo. Les digo, nuestra voluntad no nos conviene. Muchas personas en estos momentos están sufriendo en el infierno. Ya están llorando y con el crujir de dientes. El infierno no va a entrar en operación después de que Cristo venga, no. El infierno ya está operando. Y esas personas que están sufriendo ahí, ¿saben por qué están sufriendo? Porque no quisieron hacer su voluntad. Entonces Dios les dijo, ¿no quisiste hacer mi voluntad? Órale, que sea hecha tu voluntad. Nuestra voluntad no nos conviene. Hay padres que se dejan dominar por sus hijos. ¿Por qué? Porque son bien berrinchudos los chamacos. Bueno, pues para no tener problemas, órale, ahí está. Y le dan el billete. Le haremos un berrinche a Dios para que nos dé lo que no quiere darnos. Le insistiremos para que nos dé lo que no quiere darnos. Hermanos, la verdad es que no vemos más allá de nuestra nariz. No vemos los peligros que están acá más adelante. Debemos estar dispuestos a que Dios haga con nosotros lo que le parezca bien. Sometámonos a Él, hermanos. Los que fracasaron en su primer matrimonio porque no consultaron con Dios, con más razón van a fracasar en su segundo matrimonio si no consultan con Dios. Con más razón van a fracasar en su tercer matrimonio. Elizabeth Taylor fracasó en sus 8 matrimonios. Ella era inglesa. Sasha Gabor, actriz húngara, fracasó en sus 9 matrimonios. Ella es la que tiene el récord. 9 matrimonios. Fracasó en todos. ¿Por qué? Pues no tomó en cuenta a Dios. Si tú no tomas en cuenta a Dios, vas a fracasar. Te lo firmo. Si Elizabeth Taylor fracasó en todos sus matrimonios, ¿en dónde estaba el problema? Ella pensaba que en sus maridos. De los 8 que tuve, no se hizo uno. En las iglesias falsas tratan de manipular a Dios. ¿Qué es lo que les dicen a la gente? Si tú das más diezmo, Dios te dará todo lo que le pidas. Y pues los hombres codiciosos y egoístas caen en la trampa. Codiciosos y egoístas los pastores y la gente también. La gente anda mal, los pastores andan peor. Quieren controlar a Dios. ¿Le vamos a decir a Dios lo que tiene que hacer? Mi niño de 3 años me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. En lugar de querer manipular a Dios, sometámonos a su voluntad. Entonces, pues, en síntesis, ¿cómo debemos orar? Conscientes de todo lo que ya vimos, de todo lo que ya dijimos. Vean un texto en Jeremías
capítulo 29. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Este versículo es increíble. Este texto lo conocía Daniel. ¿Se acuerdan? Que Daniel oró cuando vio en las Escrituras acerca de esta promesa. Los israelitas fueron llevados a Babilonia por su pecado. Pero vean lo que les dijo. Todavía no los llevaban cautivos a Babilonia y les dijo: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, Daniel se agarró de este versículo para orar a Dios y decirle: Señor, cuando Daniel oraba, estaba en Babilonia. Él conocía esta profecía de Jeremías. Y vean en el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios los llevó a Babilonia para que fueran escarmentados, pero no los iba a tener allá siempre, nada más 70 años. Y después de los 70 años los iba a sacar de Babilonia y los iba a llevar de nuevo a su tierra. Entonces, vean, Daniel oró en base a esta promesa. Vean ustedes cómo las promesas y las oraciones y las respuestas, todo está predestinado. En otras palabras, si Daniel no hubiera orado, ¿ve?, algún otro hubiera orado. El asunto es que para que Israel regresara a su tierra, alguien tenía que orar y reclamar esta promesa. Ya vimos el 11 y dice el 12. Entonces me invocaréis, ya después de los 70 años, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Vean. O sea que en todos esos 70 años no orarían. Orarían después de que Dios despertara sobre ellos su buena palabra. Y dice, cuando ustedes oran, yo los voy a escuchar. Pero ven, cuando dice oraréis, es porque él haría que oraran. Es increíble esto. Y dice el 13, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vean, todo lo hizo Dios. Dios los llevó, Dios los humilló, Dios los hizo que oraran, Dios contestó su oración y Dios los sacó de Babilonia. Qué tremendo fue esto. Lo que dice el versículo 13 se aplicó primeramente a aquellos, ¿sí?, pero se aplica, vean, para cualquier persona que busca a Dios. ¿Sí? Esto no se aplica solamente a los israelitas, aquellos. Dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si ustedes no buscan a Dios de todo corazón, ustedes no van a ser salvos. Porque si una persona dice, bueno, pues si Dios quiere salvarme, que me salve. Aunque yo no lea la Biblia, Él me va a salvar. Aunque yo no ore, Él me va a salvar. Aunque yo no vaya al culto, me va a salvar. No. Si tú no oras, si tú no le buscas de todo corazón, tú no vas a ser salvo. Si en lugar de venir al culto, quieres irte al cine, quieres irte a pasear, si en lugar de escuchar la predicación te pones a ver una película, te importa la televisión, te importa el celular y no te importa Dios, oye, ¿cómo vas a ser salvo entonces? ¿Quieres que Dios te salve a fuerza? Oye, ¿qué pasó contigo? Ya tienes horas viendo la televisión, ¿que no vas a leer la Biblia? Y entonces te va a aparecer para que te lo diga. Tú debes hacerlo. Tú eres responsable de orar. Daniel vio su responsabilidad. Daniel no dijo, pues Dios dijo que en 70 años iba a terminar la esclavitud. Bueno, pues él lo hará. No, él vio su responsabilidad de orar y él oró. Dios ha dicho que te va a salvar si le buscas de todo corazón, pero tú tienes que orar, tienes que buscarle. Vean el libro de Daniel.
Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro, porque estamos mal, porque eres justo. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Dice el 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes. Dice el 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Qué oración esta? ¿Qué oración esta? Vean ustedes la importancia de la lectura. Daniel llegó a esta conclusión cuando estaba leyendo. Dios le habló y él dobló sus rodillas y se puso a confesar sus pecados. Daniel no está pidiendo por cosas personales, cosas egoístas. Está pidiendo por la obra de Dios, por el reino de Dios, porque cumple sus promesas. Él sabía que Dios no miente. Dice, ¿ya se cumplieron los 70 años? Señor, pues contéstame. Dios dice que debemos orar, que Dios nos muestra nuestra responsabilidad. Si ustedes quieren ser salvos, vean lo que les voy a decir. Si hay aquí una persona que no es salva y le ha pedido a Dios la salvación y Dios no se la ha dado, ¿por qué no se la ha dado? ¿Porque Dios no quiere? ¿Por qué no? Le dijo un leproso a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué le contestó Jesús? Quiero. Si ustedes no han sido salvos es porque ustedes no han querido, porque no le han buscado de todo corazón, porque no han valorado lo que es la salvación, porque no les ha caído el 20 lo que es la vida eterna. ¿Entienden ustedes lo que es la vida eterna? ¿Entienden ustedes estar en el cielo para siempre y jamás morir? ¡Wow! Deben ustedes buscar a Dios de todo corazón, como que en ello les va la vida, porque les va la vida. Nadie encuentra a Dios sin buscarle de todo corazón. ¿Qué dice Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y podemos decir lo contrario. Aléjate de Dios y Dios se aleja de ti. ¿No quieres saber de Él? Pues no te toma en cuenta. Pero si tú te acercas y si tú le buscas, Él se acerca a ti y sentirás que Él se acerca. Sentirás su presencia. Vean Hechos, capítulo 2. Vean lo que predica Pedro el día de Pentecostés. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vean lo que dice, a este, entregado por el determinado consejo. La palabra determinado se puede traducir como predestinado o predeterminado. Cristo fue entregado porque Dios lo predeterminó, o sea que Dios determinó de antemano que eso ocurriría. Él fue el que tomó la decisión de que Cristo muriera en la cruz. Dice, por el determinado consejo. La palabra consejo habla de la sabiduría de Dios.
O sea que Dios en su sabiduría decidió que Cristo muriera en la cruz para salvar a los pecadores. Dice, y anticipado conocimiento, esto es la presencia de Dios. Dios ya sabía que Cristo iba a morir a los 33 años. Dios ya sabía que Cristo iba a morir entre las 2 tardes, entre las 3 y las 6. Ese es el tiempo que Cristo duró en la cruz, entre las 3 y las 6. Hay un texto, no lo apunté, cuando Cristo le dice a Judas Iscariote, y un poquito antes de que llegaran a arrestarlo, le dice a Judas, dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Se acuerdan? ¿Por qué le dijo eso a Judas? Dice, tú me vas a traicionar, pues órale, estoy listo, traicióname. Judas Iscariote traicionó a Cristo en el momento que Dios lo soltó. En el momento que Dios lo dejó libre para que hiciera su voluntad. Antes de eso, Dios lo estaba controlando. Pero en el momento apropiado, según Dios, para que Cristo muriera, permitió que Judas traicionara a Cristo. Pero él fue responsable. Dios predestinó que Judas traicionara a Cristo. ¿Sí? Pero Judas Iscariote fue responsable de traicionarlo. Y no hay aquí ninguna contradicción. Dios no obligó a Judas a traicionar a Cristo. Judas lo traicionó porque quiso. Si ustedes pecan, si un día de estos caen en pecado, no digan, Señor, yo no quería pecar, yo caí porque tú tienes la culpa. No, Dios nunca tiene la culpa de nuestros pecados. Si tú pecaste, es porque tú quisiste. Debemos ver nuestra responsabilidad de orar. No es cosa de sentimientos, es cuestión de obediencia. Debemos ver nuestra responsabilidad de buscarle de todo corazón. Es increíble que Dios, siendo tan grande, se fije en personas como nosotros tan insignificantes. Y cómo Dios obra en las cosas pequeñas que yo les decía. Hay un texto donde dice David, Él cuenta todos mis pasos. Yo les decía el miércoles, Dios sabe cuántos pasos hemos dado desde que nacimos, desde que aprendimos a caminar. Aún mis cabellos están todos contados. Es increíble esto. Dios conoce nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Nos invita a echar sobre Él nuestra carga en oración. Él nos trata como un buen soberano con sus súbditos, pero sobre todo nos trata como un buen padre a sus hijos. Hermanos, somos miembros de la familia de Dios. ¿Ya no somos enemigos? Ahora somos hijos. Hermanos, Dios pudo perdonarnos. Dios pudo perdonarnos y salvarnos sin hacernos sus hijos. Pero nos hizo sus hijos. Es increíble esto. Dios nos contesta, hermanos, a nivel colectivo y a nivel personal. ¿Han orado ustedes durante años y no han recibido respuesta? A lo mejor están pidiendo mal, como dice Santiago. Dios escogió a los que habrían de ser salvos. Muchos escuchan esto acerca de la elección y se desaniman. Dicen, no, pero si Dios ya escogió a los que van a ser salvos, ya para qué leo, ya para qué oro, a lo mejor no soy escogido. No, tú no sabes si eres escogido, pero tampoco sabes si no lo eres. Tú busca a Dios. Él ha dicho que si le buscas lo encuentras, pues hazlo. No, ya no, pues mejor ya no voy a leer, ya no voy a orar. ¿Qué es lo que enseña la elección? Que nadie merece la salvación. Dios le da la salvación a gente que no la merece. Dios escoge a personas que no merecen ser salvas. Nadie la merece. Todos merecemos el infierno. Entonces, si Dios le da la salvación a gente que no la merece, pues eso debe animarnos y no desanimarnos. La salvación no es por voluntad humana. La salvación es por voluntad divina. Pues entonces, si ya tantos han sido salvos, ¿por qué yo no? Si salvó al ladrón, a la prostituta, a la ramera aquella, a los borrachos, ¿por qué a mí no?
debiera darnos esperanza a todos. Dios ofrece la salvación a todos. Debemos predicar el Evangelio a todos, no nada más a los escogidos, ni sabemos quiénes son. Dios ofrece la salvación gratis. La salvación no depende de un Dios caprichoso, de un Dios voluble. No, Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si ustedes vienen a Cristo, no los va a echar fuera. Agárrenle la palabra. Él es bueno, Él es misericordioso. Si hay alguno que nunca ha orado, empiecen a orar. Si han tocado la puerta y no se les ha abierto, pues inténtenlo de nuevo. Dios escuchó la oración de los que le buscaron hace miles de años y sigue escuchando la oración. A los que ya estamos viejos, pues se nos va acabando el oído y ya no oímos como antes. Pero a Dios no se le acaba el oído. Él no está sordo. Él sigue escuchando la oración. Si ustedes se acercan a Dios, verán que Él se acerca a ustedes. Hay un problema. Los que se alejan de Dios y después quieren regresar, les cuesta más trabajo. Si te has alejado en diferentes ocasiones y quieres regresar, cada vez te va a costar más trabajo, pero aún hay esperanza. Aunque te hayas enfriado, aunque lo hayas rechazado muchas veces, aunque hayas dejado de leer la Biblia por meses, vuelve a buscar a tu Dios y Él te encontrará y lo encontrarás. Hagan lo que el hijo pródigo. ¿Cuánto tiempo duró el pródigo por allá cuidando puercos? Pero dice, volviendo en sí, pues Dios quiera que ustedes vuelvan en sí. Él los recibirá con los brazos abiertos. Él los perdonará. Ha salvado a tantos que somos indignos, ¿por qué no ustedes? No se desanimen. Sigan buscando, sigan pidiendo, sigan llamando. Aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y si no fueron salvos antes, pues pueden serlo ahora. Han habido muchas personas que fueron salvas después de ser bautizadas, que no vieron su pecado antes de ser bautizadas, lo vieron después. La esposa de Jonathan Edwards, su marido ya tenía años predicando y ella no era salva. Hasta después le cayó el 20, después de muchos años.